Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, por Juan Luis Vadillo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. No soy, por tu luz al cielo voy, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Buenos días a todos y bienvenidos nuevamente. Y me gustaría, antes de que empezáramos a poner la palabra, como siempre, que dedicáramos este breve espacio o unos minutos para poder dejar este tiempo en las manos de Dios, y que Dios, en su gracia, tenga bien concedernos la palabra que tú y yo necesitamos, no solamente para saber algo más acerca de Él, sino para conocer más el corazón de Dios, que es el que queremos seguir queriendo, ¿no? Que seamos transformados conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Pues te damos gracias, Padre. Te pedimos que tú nos ayudes en este tiempo, en este rato donde queremos que tú seas el protagonista, tú seas quien reciba la gloria, la honra. Queremos abrir nuestros corazones ante tu poderosa palabra, que tu palabra nos instruya, nos enseñe, nos corrija, nos redarguya, nos instruya en toda la verdad. Señor, transforma nuestros corazones más a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo. Obra tú con poder, en el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Trae tu comprensión de tu palabra, de tu voluntad, y danos tú el poder de tu gracia para poder vivir conformado a ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en la clase número 9 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y antes que se me olvide, mañana tenemos en radio el programa en directo de otra clase de la batalla, la guerra espiritual, a las 10:15, en directo por radio aquí en Canarias. Y este miércoles tendremos un estudio de cómo estudiar la Biblia, que no pudimos la semana pasada por cuestión de viaje, pero miraremos y estaremos exponiendo cómo poder sacar provecho, qué es una Biblia de estudio, cómo estudiarla, cómo utilizarla, ¿no? Y algunos instrumentos, herramientas más para poder estudiar seriamente la palabra de Dios. Y dicho esto, vamos a la primera carta de Pablo a Timoteo, donde estamos exponiendo esta carta pastoral. Y debemos recordar, cuando hablamos de las cartas pastorales, son tres: es primera y segunda de Timoteo y Tito. Y esta es la carta pastoral que Pablo está escribiendo a Timoteo, expresando una preocupación en su corazón por lo que él está oyendo, viendo en la iglesia de Éfeso. Y como consecuencia de ello, es que Pablo ruega a Timoteo que se quede en dicha iglesia para que pueda ser un hombre, un atalaya, un vigilante, y pueda corregir esas deficiencias, esas herejías, y establecer lo que en sí dice la sana doctrina, la palabra de Dios. Pablo, recordamos que estuvo 2 años preso en una casa alquilada en Roma,
y cuando fue escarcelado de viaje a Macedonia es que se encuentra con esta situación. Así que cuando la Biblia habla de cartas pastorales, está mostrándonos el corazón de un apóstol, de un hombre que ama a la iglesia, un hombre que está exponiendo lo que el Espíritu Santo le está llevando al corazón para que sea escrito todo conforme Dios quiere que se escriba. Y así que está llenando las cartas de doctrinas, enseñanzas, prácticas de cómo se tiene que practicar la palabra de Dios. Y todas esas instrucciones es lo que nosotros podemos ver de manera sobresaliente en las cartas pastorales. Pero dentro de lo que es la exposición de la primera carta que Pablo escribe a Timoteo, que se compone de 113 versículos, nosotros estamos viendo en un desglose, un bosquejo analítico, diferentes puntos. Pero quiero simplemente decir que estamos en el punto número 2, después de haber visto el punto número 1, que son los 2 primeros versículos, que es la salutación. Pero el punto número 2 abarca desde el versículo número 3 hasta el versículo número 20. Y dentro de este segundo apartado hay un subpunto, pudiéramos poner un B1, donde nosotros vemos que son los versículos del 12 al 17 que nos está enseñando y hemos expuesto ya lo que tiene que ver estas instrucciones que el apóstol Pablo está dando con respecto a las falsas doctrinas, a lo que estaba ocurriendo en Éfeso, específicamente en dicha iglesia. Pero lo que vemos ahora en cuanto a los versículos del 12 al 17, nosotros estamos viendo lo que realmente Pablo cree, Pablo ha recibido y Pablo está enseñando. Así que nosotros podemos ver que en este punto la doctrina de Pablo no solamente es algo expresada por él mismo, sino que es escrita a Timoteo para que esto sirva en alguna manera de una base, de un sostén, un pilar en la iglesia donde se encuentra Timoteo, que es la iglesia de Éfeso. Y me gustaría tomar lectura desde el versículo número 12 al versículo número 18, que es donde nos encontramos en este punto, en este apartado, para que pudiéramos tener en mente, hasta el versículo número 17, para que pudiéramos tener en mente lo que el apóstol Pablo está enseñando con respecto a esta gran verdad en su propia vida. Dice: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primero que estamos viendo en este pasaje es el contraste que Pablo está haciendo entre lo que son las falsas doctrinas que hasta entonces ha venido enseñándonos con lo que está ocurriendo en verdad con el Evangelio verdadero. Es decir, enseñanzas falsas que Dios por medio del apóstol está corrigiendo, pero lo está haciendo por medio de una doctrina bíblica, del poder del Evangelio verdadero. Y una de las cosas que nosotros podemos ver en diferentes lugares de las Escrituras, pero en alguna manera si hay un texto explícito que nos habla de esta gran verdad, pudiera ser entre otros tantos lo que Pablo escribe a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo número 13, en el versículo número 8, cuando dice: porque nada podemos contra la verdad, sino a favor de la verdad. Y este pudiera ser un versículo clave para poder ver cómo el apóstol Pablo está refutando las herejías, las falsas enseñanzas que dichos falsos maestros estaban enseñando en Éfeso. Y esto se lo está instruyendo a Timoteo para que Timoteo pudiera corregir, pudiera presentar esta apología, pudiera establecer estos principios elementales
de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Y es por ello que todo esto está siendo refutado por medio del mismo apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, pero está recurriendo a su propia experiencia. Nosotros estamos viendo aquí los versículos del 12 al 17, el testimonio de Pablo de lo que la gracia de Dios hizo en su vida. Y es un pasaje inmensamente rico. Es un pasaje que nos está hablando de grandes verdades que habían acontecido en la vida del apóstol Pablo, como también en la vida de cada quien de nosotros los cristianos, en diferentes maneras, pero también ha ocurrido esta gran verdad. No necesariamente con las mismas experiencias que tuvo el apóstol Pablo, pero sí con el mismo sello del Espíritu Santo, sí con el mismo Redentor de Cristo, de la persona de Jesucristo. Y esto es algo muy valioso que el apóstol Pablo está presentando. Así que nosotros vemos cómo el apóstol Pablo está, haciendo una mirada retrospectiva hacia atrás, está mirando lo que había acontecido en su propia vida tocante a la experiencia del nuevo nacimiento, en lo que aconteció en Cristo Jesús. Y es por ello que en los versículos números 12 y 13, vimos la semana pasada que Pablo dice que doy gracias a Cristo Jesús. Eso es lo primero que vemos. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Esto lo vimos el domingo pasado. ¿Y qué es lo que vemos aquí de manera latente? Bueno, lo que podemos ver es que lo primero que sobresalta es gratitud. Pablo está dando gracias a Dios. Si hay algo que la salvación de Cristo trae a nuestras vidas de manera constante y permanente, es el agradecimiento a Dios. Antes se nos dijo que el hombre, cuando viene a este mundo, nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando tú y yo entendemos lo que es estar en esta condición, alejados de Cristo, separados de Dios, sin Dios, en este mundo, sin esperanza, cuando nosotros vivimos en esta verdad y entendemos por la obra del Espíritu Santo la gravedad del pecado, si Dios nos salva en su gracia y nosotros creemos lo que Dios ha hecho como este instrumento de fe que trae para que creamos en la obra redentora de Cristo, si esta es una verdad, lo que siempre va a haber en ti y en mí es agradecimiento a Dios. En un verdadero cristiano esto es algo notable siempre. Hasta tal punto que cuando Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, manda como un mandamiento a la iglesia de dar gracias a Dios en todo, por todo. ¿En quién? En la persona de Jesucristo. Y esto sería suficiente, pero también nos está mostrando que esta es la voluntad de Dios para con nosotros en la persona de su Hijo. Damos gracias a Dios en todo y por todo porque creemos que Dios es suficiente, porque creemos que Dios es soberano, porque estamos agradecidos a Dios. Estamos hablando con respecto a los cristianos. Hay agradecimiento en nuestras vidas. Y otra de las cosas que hemos visto dentro de esta gratitud del apóstol Pablo, vimos el resultado de lo que es esta salvación que Dios hizo en el apóstol. El apóstol nos dice que en medio de la ignorancia, de la incredulidad, hasta entonces de Saulo de Tarso, antes de convertirse, estando en esa condición, tiene un encuentro verdadero con el Cristo resucitado en gloria. Pero no solamente eso, sino que Lucas está registrando también este evento que acontece cuando iba de camino a Damasco. Está registrando este evento 3 veces en el libro de los Hechos. Dijimos que viene en el libro de los Hechos en el capítulo número 9, en el capítulo número 22 y en el capítulo número 26. Así que nos encontramos 3 veces este registro que es sumamente importante que Lucas registra en el libro de los Hechos. Pero siendo un perseguidor de la iglesia, blasfemo y agresor, que es lo que vimos tocante a su ministerio, en cuanto antes de conocer a Cristo, es decir, sirviendo a la ley, un ministerio que él tenía, pero pensando que estaba haciendo lo correcto y estaba simplemente haciendo lo que tenía que ver con la persecución de la iglesia de Cristo, tenía que ver con lo que era la hostilidad a Cristo, aunque él trataba de justificarse como de manera irreprensible en cuanto a la ley. Él aclara que esto era por ignorancia. Pero siendo este hombre agresor, blasfemo, ahora Dios
le pone en el ministerio, es lo que vimos. Y Dios le pone en el ministerio porque le tiene por fiel. Dios es quien le tiene ahora por fiel. Y no solamente eso, sino que aquel quien era perseguidor de la iglesia, ahora viene a ser un hombre perseguido. O sea, aquel que era perseguidor de la iglesia bajo lo que era la ley, ahora es un hombre perseguido por el evangelio de la gracia. Entonces la gracia le había alcanzado. La gracia le estaba transformando. La gracia le estaba mostrando la vida que realmente satisface a Dios. Por eso vimos un versículo recordando el Nuevo Testamento en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 15, versículo número 10, que creo que define de manera categórica este evento de su conversión. Y lo que nos enseña este texto cuando Pablo escribe a los Corintios, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Dijimos que en este versículo, de manera muy especial, aparece 3 veces la función de la gracia de Dios en la vida del apóstol Pablo. Una gracia primariamente que le da una nueva identidad en Cristo. Él dice que por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero también encontramos una gracia efectiva y con un propósito, porque nos está enseñando: y su gracia para conmigo no resultó vana. Pero también estamos viendo una gracia fortaleciente, porque cuando habla que habla o trabaja mucho más que los demás, dice que no es él, sino la gracia de Dios en mí. Entonces también es una gracia que fortalece. Nosotros a veces, los cristianos, sabemos poco de la gracia. Ignoramos muchas veces la vida de gracia. Y somos salvos, y somos hijos de Dios. Pero como no hay un crecimiento en esa gracia, que la propia palabra nos enseña que tenemos que crecer en esa gracia de Dios. Entre tanto tú y yo crecemos en la gracia de Dios, ya no nos está hablando cómo tú y yo hemos sido salvados por la gracia de Dios mediante la fe. Pero cuando crecemos en la gracia de Dios y en su conocimiento, nosotros vamos a vivir en este mundo, como Pablo enseña a Tito, de manera que agrada a Dios, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esto lo enseña una vida de gracia. Por eso es que Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, pero enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este mundo, sobria, justa y piadosamente. Entonces, la gracia que Pablo había recibido era una gracia que le había traído una nueva identidad, era una gracia que había tenido efectividad en su propia vida, no había sido en vano, y una gracia que le fortalecía. Tú y yo tenemos que conocer más de esta gracia de Dios. A veces, como digo, solamente nos quedamos en cuanto a la salvación. Pero todo cuanto tú y yo vivimos es por gracia. Tus dificultades y las mías, tus tribulaciones y las mías, solamente pueden ser sustentadas bajo el poder de la gracia. Sin gracia no hay cómo poder seguir hacia adelante. La gracia de Dios no solamente es necesaria para el inicio de la vida cristiana, sino es la fuente por la cual el cristiano se mantiene hasta el fin de sus días. Y esto no se puede excluir la gracia de nuestras vidas. Necesitamos la provisión de la gracia como la propia Biblia nos está enseñando. Por eso quiero fijar este momento, este tiempo que nos queda, o prestar vuestra atención en el versículo número 14, porque creo que no nos dará más tiempo de avanzar al versículo número 15. Pero el versículo número 14 nos está enseñando una gran verdad. Todo lo que nos ha enseñado el versículo 12 y 13, aparentemente no nos ha enseñado de manera explícita la palabra gracia, aunque sí implícitamente nosotros podemos verlo. Pero es en el versículo número 14 donde ahora nos dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora no hay duda alguna. Si hasta entonces hemos visto una gracia de manera implícita, ahora Pablo comienza este texto, el versículo número 14, explícitamente haciendo hincapié en la gracia
pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante. No nos enseña una gracia simplemente que nos ha salvado. Quiero poner la palabra correcta simplemente, porque la salvación no es poca cosa. Es algo grandioso que solamente Dios ha podido hacer en nosotros. Pero nos está enseñando una gracia que es más que abundante. Y esto es lo que creo que está llamando nuestra atención el Espíritu Santo en cuanto a este texto. Conocer algo más acerca de esta gracia nos lleva más al extremo, en el sentido de amar de manera más vitalizada, más enérgica, más real a Dios. Una gracia que nos anima en los momentos difíciles. Una gracia que nos impide de mirar hacia atrás. Porque es una gracia que nos está enseñando a mirar hacia adelante, a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Entonces lo que el apóstol nos dice es esta gracia de nuestro Señor Jesucristo que fue más que abundante. Una gracia sobreabundante, superabundante. Nos habla de esta riqueza de la gracia. Y este es un contraste que nos muestra no solo agradecimiento, como hemos visto, sino la incomprensión inmeritoria que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí en su propia vida, que él no entendía, que él no comprendía, que él no merecía. Por eso dice que nos ha salvado y nos ha llamado a un llamamiento santo. Explica también en la segunda carta, Pablo escribe a Timoteo en el capítulo número 1, en el versículo número 9. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. Esta gracia que nos enseña a crecer en ella y que es superabundante, una gracia que es inmensamente rica en sí misma, no necesariamente es algo que tú y yo entendamos, pero sí que la creemos y crecemos en ella misma. Por eso me gusta mucho lo que Pablo escribe en su segunda carta, quien nos ha salvado, quien nos ha llamado con un llamamiento santo. Pero él recarga no según nuestras obras, sino según su propósito. ¿Y qué más? Y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. ¿Tú puedes entender esto? Y yo tampoco. ¿Quién puede entender una gracia que se nos ha sido dada en Cristo Jesús desde la eternidad? Aquí puede haber muchas conjeturas, muchas hipótesis, especulaciones, pero nadie puede explicar esto. Sobrepasa todo entendimiento. Si hay algo que muchas de las veces el enemigo trata de aplastar precisamente es la eficacia de esa gracia en nosotros como cristianos. Muchas de las veces nuestros problemas, nuestras debilidades e inclusive nuestra condenación, aún inclusive cuando hemos fallado a Dios, viene precisamente porque Él nos aplasta excluyendo esta poderosa gracia de nuestras vidas. Recuerda que esta gracia se nos ha sido dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Él ha decidido, Él es el soberano, Él nos ha escogido, tú y yo nos hemos arrepentido. Y cuando nos hemos arrepentido no entendemos todo tampoco, pero es el resultado de lo que la gracia de la eternidad pasada ha venido a hacerlo en esta eternidad presente, desde este lado de la eternidad. Ha tomado eficacia en nuestras vidas y este es un principio de gran valor para la vida del apóstol Pablo. Y es lo que él resalta y anuncia, esta verdad operativa en su propia vida, cómo está operando en su propia vida, en su salvación, en su ministerio, tocante a su llamado. Dice que es un llamamiento santo. Nota que esa gracia tiene vinculación con un ministerio. El llamamiento es santo, por tanto el llamamiento es a servir a Cristo. No existe un llamamiento sin ministerio. Esto a veces nos enseña las iglesias, pero es lo que nos enseña la Biblia. No somos llamados a ser salvos nada más. Esto no existe en la palabra. Es como que decir, Dios nos salva de la ira venidera, pero nos deja hacer lo que queramos nosotros en el mundo. ¿Te imaginas? Un Dios injusto. No sería el Dios que nos salvó.
No, una salvación con un propósito de servicio, porque es un llamamiento santo. Recuerda, es un llamamiento santo. Cuando Dios nos llama, está haciéndolo con un llamamiento santo, porque Él es quien nos llama y Él es santo. Por tanto, todo lo que procede de Él es santo. Ese llamamiento es un llamamiento santo. Así que el servicio que tú y yo somos llamados a llevar en esta vida es un servicio santo. Tiene que ver con las cosas santas de Dios. Mira cómo enseña a los Gálatas en el capítulo número 1, versículo número 15 y 16. Dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, Pablo va a expresar a los Gálatas que este llamamiento que él tiene no es un llamamiento de hombres, ni tampoco es un llamamiento desvinculado de la gracia. Lo que sí enfatiza que es un llamamiento santo y que esta gracia toma efectividad desde antes de la eternidad a los días de Pablo. Pero lo que Pablo expresa es, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, un llamamiento que es por gracia. La gracia de Dios trae llamamiento a tu propia vida. Dice que tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los... Tú puedes ver de manera categórica cómo nos está enseñando, cómo la gracia de Dios estaba desde antes de sus días, me apartó desde el vientre de mi madre. Luego nos está enseñando una gracia conjunto con un llamamiento que es santo. Pero ¿qué más nos dice? Dice, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, y nos habla de una preposición, de un propósito. Dice, para. Y esto es lo que tenemos que ver, para que yo le anunciara entre los gentiles. Así que vemos eternidad en cuanto a gracia, en el presente llamamiento como resultado una gracia eterna, y el resultado final es un servicio a las cosas santas de Dios. Es lo que nos está enseñando aquí. Tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, pero para que yo le anunciara entre los gentiles. Suelo decir muchas veces, y quiero recordar una vez más, el enemigo sigue tratando de que tú y yo olvidemos a quiénes pertenecemos, de quiénes somos hijos, cuál es el privilegio que cada cristiano tenemos. No hay nada comparable a un hijo de Dios, no lo hay, no lo hay. Si hay alguien en este mundo que pueda tener consuelo, fortaleza, esperanza, ánimos, en los momentos más difíciles en sus vidas, son los cristianos. Somos nosotros el pueblo de Dios. Porque no es por lo que tú y yo hacemos, sino es la gracia de Dios obrando en nosotros. Es su gracia sustentando nuestras vidas. Así que tú y yo tenemos que enfocar nuestros ojos espirituales en la verdad de esa gracia que somos llamados a seguir creciendo en ella. Porque la gracia tiene mucho más que enseñarnos que lo que es salvación. Llamamiento, servicio. Y esto es algo que Pablo tiene en mente. Por eso es que dice que esta gracia fue más que abundante. Esto luego encontraremos el sentido de manera más clara y evidente en el versículo número 15, que no vamos a llegar a ello. Más que abundante, pero porque Él era el primero de todos los pecadores. Es como que Él dice, para yo ser salvo, ser perdonado por lo que yo era, necesito una gracia más que abundante, porque soy tan pecador que necesito una sobregracia en mi vida para que Dios perdone lo que yo he venido haciendo hasta entonces. Es bueno vernos en esa manera, como Pablo se veía a sí mismo. Pero aquí está haciendo énfasis a esta grandeza de la obra de redención de Cristo en él. Que Pablo no solo está experimentando y cree de manera personal porque está contando su propia experiencia, sino que esta es la enseñanza doctrinal de la justificación. Por eso nosotros podemos ver en Romanos capítulo número 5, cuando hablamos de doctrinas elementales como es, por ejemplo, la redención, expiación, justificación, gracia, tenemos que ir al libro de Romanos. Cuanto menos los 11 primeros capítulos. ¿Por qué? Porque nos está enseñando de doctrinas bíblicas, fundamentos bíblicos. Y el capítulo número 5 de Romanos nos está enseñando lo que es, digamos,
el resultado de haber sido justificados por la sola fe en Cristo Jesús. Pero el versículo número 17 dice: porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia. ¿De qué? De la gracia. Me gusta mucho como Pablo enfatiza y recuerda cada vez que aparece el pecado, el pecador, en la salvación. Él expresa esta abundante gracia. No veamos la gracia ni estimemos la gracia como algo un poco. No, la gracia es algo abundante, poderosa en nuestras vidas. Nos dice: los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, ¿sobreabundó qué? Nota nuevamente. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esta es la gracia de la cual Pablo está exponiendo en su propia vida. Una experiencia de abundante gracia. Entonces la gracia de Dios ha sido más que suficiente para perdonar y salvar al más vil pecador. La gracia de Dios es la manifestación, como hemos visto, de su Hijo Jesucristo para salvar a los impíos, a los pecadores. Y por ello entendemos que cuando Cristo muere en la cruz, muere por todos los pecados de toda la humanidad que se arrepiente y cree en Cristo. Por eso no hay pecado más grande que la cruz de Cristo. Cuando está hablándonos de esta experiencia, el apóstol Pablo está hablando de la desobediencia del primer Adán. Por esa transgresión vino lo que es la muerte, se nos dijo hoy. Muerte espiritual y por tanto muerte también física. Pero por la obediencia, hablándonos de Cristo, de un justo, del postrer Adán. Entonces que tú y yo tenemos salvación, como cada quien de los hombres de la historia de la humanidad han sido salvos de la misma manera, por gracia. Y entonces que nos dice de manera muy especial: y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Vimos con anterioridad que la ley está anunciando lo que es el pecado, ¿verdad? Trae conocimiento de lo que es el pecado. Pero donde el pecado abundó, entonces sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Esto es lo que Pablo nos está enseñando en cuanto a esa gracia que abundantemente Dios derramó en su vida en Cristo Jesús. Pero dice que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una gracia abundante, una gracia inmensa, como es la propia salvación de un hombre que reconoce su vileza, sus impiedades, sus pecados, y que por esa credibilidad, por ese don de fe que Dios da a los hombres también impartiéndolo por la palabra, el hombre es justificado delante de Dios. Ese es el tema que Pablo trata en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que acontece en ese momento, en ese evento de cada cristiano de la justificación, es algo no solamente sobrenatural, sino sobreabundante de manera tan especial con la gracia de Dios, que nosotros somos llamados a seguir creciendo en esa gracia. Éramos culpables, merecíamos la muerte, antes se nos dijo. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero ahora Dios nos está viendo en la persona de su Hijo Jesucristo. Él nos está viendo ahora santos, como si nunca hubiéramos pecado. Nos está viendo como
Y eso es un punto importante. A veces la gente dice, no, nos ve inocentes. No, ¿cómo inocentes? Seguimos pecando. Esto lo hace la gracia de Dios en nuestras vidas. Él nos ha declarado justos por la fe en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Estos son temas muy importantes en cuanto a doctrinas. Ahora bien, junto con esa superabundante gracia, Pablo también dice que viene lo que es la fe, ¿qué más? Y el amor que se hallan ¿en quién? En Cristo. Algo más que podemos ver en Cristo Jesús, junto con esa abundante o superabundante gracia, también encontramos la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Ahora es importante saber que esta fe salvadora no es una obra meritoria, por decirlo de alguna manera, por medio de la cual nosotros ganamos la gracia divina. No es así. La fe no es una obra meritoria por lo cual tú y yo conquistamos o ganamos esa gracia de Dios. Más bien es la fe el resultado del don de la gracia. Es diferente. Aunque en verdad, si nosotros tuviéramos que hablar doctrinalmente, que debemos de hacerlo, tanto la gracia y la fe son dádivas, en plural, de Dios. O sea, no es verdad que la fe es el mérito por lo cual un hombre obtiene la gracia de Dios. No. La fe es el resultado de la gracia de Dios. Pero tanto la gracia de Dios como la fe son dádivas, son regalos que Dios imparte. ¿Entendemos esto? Es sumamente importante. Por eso cuando el hombre es salvado por el único medio de la fe, es porque precisamente la fe es el único acto que no cuenta como obra. Por eso el hombre es justificado por la sola fe. Pero también Pablo dice en Romanos 4, es por fe para que también sea por gracia. Así que la fe en cierta manera es el resultado de la gracia y no es una fe que conquista la gracia, por tanto es un don, pero ambos son dones o dádivas de Dios, tanto la gracia como la fe. Por eso hay un versículo que creo que nos lo aclara bastante bien, y dice en Efesios capítulo 2, versículo número 8, que Pablo dice, porque por gracia habéis sido salvados. ¿Por medio de qué? De la fe. Pero ahora recalca, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. La gracia entendemos, creo que no hay duda alguna que este es un don de Dios. Es gracia, es algo, porque si nosotros mereciéramos la gracia, entonces dejaría de ser gracia, porque entonces por implicación, si la merecemos es que tenemos que pagar, o nos tienen que pagar, mejor dicho, ¿verdad? No hay ningún mérito, es algo que Dios da de manera soberana y gratis. Eso es gracia. Pero a la misma vez Pablo dice que también cuando nosotros creemos en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, y que esto es solamente por la fe, dice que esto es un don de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Así que nosotros podemos ver que la salvación de cada redimido por Cristo, de cada cristiano, debe de hacernos recordar que esta es una obra de gracia, la que Dios ha hecho en ti y en mí, que no llegamos a comprender, que nos ha salvado, pero que a la misma vez nos ha llamado con un llamamiento santo para un servicio santo. Eso es lo que la gracia de Dios viene haciendo en nosotros, no solamente la salvación. Pero leí esta mañana el capítulo, tú puedes ver en Efesios capítulo número 2, y el contexto en verdad del versículo número 8, en Efesios, vamos otra vez, o vamos nuevamente donde estamos antes, Efesios capítulo número 2, en el versículo número 8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, está dentro de un contexto. Primariamente hemos visto, o se puede ver en el capítulo número 2, cómo nos está enseñando el apóstol Pablo que Él da vida a los hombres cuando están muertos en sus delitos y pecados. Posteriormente nosotros podemos ver el contraste que está hablándonos, enseñándonos tocante a las miserias de los hombres, la condenación de los hombres como consecuencia y resultado del pecado,
Sin embargo, Pablo contrasta todo esto con la misericordia de Dios. En el versículo número 4 empieza a darnos una claridad hasta que llega al versículo número 8. Y en el versículo número 4 dice, pero Dios, cambia el asunto. O sea, hasta el 3 vemos la condenación de los hombres, estamos como estamos, muertos en delitos y pecados, no merecemos nada, es lo que nos está enseñando, somos hijos de desobediencia, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero el asunto aquí es Dios, quien ha cambiado nuestras vidas, quien está teniendo gracia con los hombres, es Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Pero sigue diciéndonos, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero mira, cuando tú ves el propósito de todo esto, tendría que preguntarte y preguntarnos cada quien de nosotros, ¿cómo es que Dios ha decidido hacer lo que viene haciendo en este mundo, en este siglo, por medio de nosotros? ¿Qué es lo que viene haciendo con la iglesia? Dice que a fin, este es el propósito, dice a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes, y ahora dice riquezas de su gracia. Las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Donde precedentemente nos ha hablado de las miserias nuestras, de nuestra pecaminosidad, de nuestra muerte espiritual, de lo que es hijo de desobediencia, hijos de iras. En contraste con esto, vemos la misericordia de Dios, que es rico en misericordia. Su gran amor con que Él nos ha amado. Y ahora nos dice que todo esto trae la posibilidad, en el versículo número 6, que Él nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, con un fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios está mostrando la superabundante riqueza de su gracia. Dios está mostrando su carácter en medio de la salvación de los hombres a nuestros días. Es decir, Dios no ha decidido dejarnos en el estado en el cual hemos venido a este mundo. No, sino que Dios mismo sacrificó a su propio Hijo. Cristo mismo fue hecho pecado por nosotros, aun cuando ni siquiera se halló engaño en su boca. Él fue el sacrificio que pudo aplacar esa ira que Dios tiene contra el pecado y el pecador. Así que Cristo ha sido más que suficiente para traer esa satisfacción al Padre, ese aplacamiento de ira. Él ha sido la propiciación por nuestros pecados. Por eso Jesús dijo en la cruz, tetelestai en griego, consumado es, está todo acabado. No se le puede añadir nada más a la cruz de Cristo. Y ahí es donde entran los legalistas, ¿verdad? Negando la eficacia de la crucifixión de Cristo, enseñando que esto no es suficiente. ¿Cómo vamos a ser salvos solamente por gracia y porque un hombre muere en la cruz? Bueno, esta es la grandeza de este misterio. Porque quien muere en la cruz, como hemos visto en Romanos 5, Él es el justo. Él es el único que muere sin pecado, que ni siquiera se halló engaño en su boca. Él es el eterno Hijo de Dios. Cuando irrumpe en este mundo, en su encarnación, hace efectiva esta gracia no solamente anunciada, sino de manera transformadora en los viles y pecadores hombres en este mundo. Así que cuando Cristo irrumpe en la historia de este mundo, es la gracia misma, los libros de los Salmos nos lo enseñan, que se derrama sobre su Hijo
Jesucristo. Y esto es algo sorprendente. Así que lo que nos está enseñando Pablo tocante a esta salvación es que se recibe por fe, pero nunca separado de la gracia, sino en sintonía con ella misma. Dijimos en Romanos 4:16, por eso es por fe, para que esté de acuerdo, dice, con la gracia. Es por fe, pero para que esté de acuerdo con la gracia. Así que la gracia de Dios no es efectiva en la vida del hombre que no cree lo que Dios ha hecho a su favor. No tiene efectividad si no tiene esa credibilidad en el sacrificio de Cristo. Así que la salvación de los hombres es posible precisamente por quien murió en la cruz. Porque la gracia de Dios fue derramada sobre el Hijo encarnado, sobre Jesucristo mismo. Y esto es lo que produjo una visualización de la manifestación de la gloria de Cristo. Mira cómo lo relata Juan. Si vamos a Juan capítulo número 1, Evangelio de Juan capítulo número 1, versículo número 14, dice, y el Verbo, hablándonos de Cristo, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y mira, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado, ¿a qué? A conocer. Solamente Cristo. Entonces cuando Cristo irrumpe, cuando Cristo viene, cuando Cristo se encarna y lleva a cabo el ministerio en esta tierra de la crucifixión a favor de los hombres, nosotros podemos ver que todo cuanto acontece proféticamente, anunciado por el profeta Isaías 700 años aproximadamente antes de Cristo, en Isaías capítulo número 53 tenemos un pasaje extenso de los sufrimientos de Cristo, y nosotros podemos ver que cuando esto acontece en la historia de la humanidad, Dios está derramando esa gracia en la encarnación de Cristo, en el momento en el que Cristo irrumpe, viene, entra en la historia de la humanidad. Y eso es gracia sobre gracia, para poder salvar al más vil pecador. Pero para finalizar esta exposición del versículo número 14, vemos que Pablo dice ahora que con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Esto es una obra de amor, sin lugar a duda. Esta es una obra de amor que Dios está mostrando para con nosotros. Ahora, el texto no nos deja interpretar el amor como fruto del Espíritu Santo, o como nuestro amor por Él o por la iglesia, como algo primario. Y esto es importante. A la hora de estudiar este versículo, creo que es muy importante que tengamos en mente que cuando está hablando de este amor, o cuando está hablando de esta fe, no está hablando de lo que tú y yo en sí hemos recibido como un fruto del Espíritu Santo. Aunque es una gran verdad, no es lo primario, es lo secundario. El amor y la fe nos está hablando, indicando a una persona. ¿En quién? En Cristo. En Cristo Jesús. Es una obra de amor. Es como Dios nos ha amado. Es lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. Es lo que se halla en Cristo Jesús. Y por eso tenemos que hacer hincapié en cómo Cristo nos amó. El apóstol Pablo en primera persona escribiendo a los Corintios, si nosotros vamos a la iglesia de Corintios en su segunda carta, capítulo número 5, versículos 14 y 15, dice, pues el amor de Cristo, el amor que se halla en Cristo, nos apremia, o nos controla, nos constriñe, nos empuja, nos obliga. Todos son sinónimos de se apremiar. Pues el amor de Cristo nos apremia, pero habiendo llegado a esta conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Que uno murió por todos,
Por consiguiente, todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quién causa esto en la vida de los hombres? Para dar su vida por el prójimo. Bueno, el amor de Cristo. Al igual que hemos dicho que la gracia, a veces no tenemos nosotros la enseñanza como debemos de tenerla, o esa plenitud o esa profundidad de ella misma, con el amor de Cristo nos ocurre igualmente. Es el amor de Cristo algo tan poderoso que cuando el amor de Cristo es recibido en la vida del ser humano, el amor de Cristo es algo real en ti, en mí. El amor de Cristo es transformador. El amor de Cristo es lo que hace que nosotros estemos dispuestos a dar nuestra vida, inclusive por el Evangelio, como los mismos apóstoles. Y dice que esto es lo que realmente nos apremia, nos obliga, nos empuja. Aquí vemos el motor del texto, en su contexto, tiene que ver con el amor de Cristo. Es el amor de Cristo quien lleva a hacer en nosotros lo que nosotros podemos llegar a hacer por medio de ese amor. Llegando a una conclusión, dice Pablo. ¿Y cuál es la conclusión? Que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió. Los que viven ya no vivan para sí. Los que viven por medio de esa gracia de Dios en Cristo Jesús han sido llamados con un llamamiento santo a un servicio santo. Y nuevamente es lo que nos está enseñando aquí también el apóstol Pablo. ¿Y cómo lo expresa aquí a los Corintios? Para que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, es decir, para Cristo. Para mí, dijo el apóstol Pablo, el vivir es Cristo, para que vivamos para Cristo. Tú y yo encontramos ministerios en Cristo. Es un llamamiento santo. Y este es el amor que se halla en Cristo Jesús. En Efesios capítulo número 5, hay 2 versículos más, dentro de los otros más que encontramos, pero solamente me gustaría anunciar 2 versículos más. Dice en Efesios capítulo número 5, versículo número 1, número 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como también Cristo os amó. ¿Quién nos amó? Cristo. Entonces, ¿no es una verdad que Dios es el que nos ama? Por supuesto que sí. Pero también es otra gran verdad que Cristo nos ama. El Dios Trino nos ama. Uno en esencia, 3 en persona. Pero aquí es la segunda persona de la Trinidad la que nos está enseñando su amor para con nosotros. Y Pablo está enseñándonos esto. Dice, y se dio a sí mismo por nosotros. O sea, el amor con el que tú y yo hemos sido amados es cuando entendemos que Él se dio a sí mismo por nosotros. Cristo nos amó, se dio a sí mismo por nosotros. Él es ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Dice en el versículo 25 del mismo capítulo, Efesios capítulo número 5. Maridos, toma la alegoría del matrimonio, amad a vuestras mujeres. Pero ¿cómo debemos de amar a nuestras mujeres? Y nuevamente dice aquí, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. No sé si nota si están notando cuando tú ves el amor de Cristo por la iglesia, en continuidad nos está enseñando el servicio por ella misma. Y se dio a sí mismo por ella. En cuanto a redención es una gran verdad, pero en cuanto a lo que es un principio ministerial, tú y yo hemos sido amados por Dios en la persona de Jesucristo, se da por nosotros para que tú y yo también nos demos por los demás. Muchas veces no se encuentra satisfacción en el cristianismo porque no estamos entendiendo, porque no estamos viviendo a Cristo. Es más la influencia del mundo, del sistema, que nos tiene engañados, confusos. Más que con la claridad que el propio Evangelio nos está enseñando las grandes verdades bíblicas. Somos nosotros quienes nos confundimos. Somos nosotros quienes nos estamos siempre haciendo la cabeza con cosas que no son. El Evangelio es claro, es directo. Somos nosotros quienes buscamos otras alternativas cuando no aceptamos el principio de Dios.
Y el principio de Dios que nos está enseñando es que tú y yo somos salvados por gracia, llamados con un llamamiento santo desde antes de la eternidad, para que sirvamos a aquel que nos salvó. Él nos amó y se entregó a sí mismo por ella. Nos dejó un ejemplo para que nosotros siguiéramos sus pisadas. Así que este es el amor que se halla en Cristo Jesús. Ahora bien, como algo secundario, y creo que es importante, cuando alguien ha sido salvo por esta gracia de Dios y por único medio de la fe, en consecuencia de lo que es ese amor de Dios por nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo, entonces es verdad que de manera permanente, de manera verdadera, real, tendrá ese resultado de lo que es la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. Por eso he creído conveniente, primariamente lo que encontramos en Cristo es un amor puro, limpio, proveedor, transformador. Es la fe que tú y yo hallamos en Cristo Jesús, la que proviene de ese trono de gracia, en cuanto a ese sacrificio a favor de los pecadores, esa realidad de lo que Él hizo por ti y por mí en la cruz. Pero cuando tú y yo somos verdaderamente salvos, ahora bien, de manera secundaria, que es otra gran verdad, este amor y esta fe es algo, curiosamente, que vienen vinculadas por varias cartas en el Nuevo Testamento. Y yo quiero acabar leyendo los pasajes porque no nos daría el tiempo para pararnos y explicarnos. Pero lo primero que puedes encontrar en la vida de un cristiano en Gálatas capítulo número 5, en el versículo número 22, que tanto el amor como la fe es fruto del Espíritu Santo. Así que tú y yo somos llamados a amar con el fruto del Espíritu Santo, con el amor de Dios. Y tú y yo somos llamados a creer con el fruto de la fe del Espíritu Santo, o la fidelidad, que encontramos según la versión, que es lo mismo que la fe. Y esto es importante, esto es muy importante, porque esto está hablando de algo que solamente puede y debe hacer el cristiano. Por eso es el fruto del Espíritu Santo. Cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, nos está hablando del carácter ¿de quién? De Cristo. En Efesios capítulo número 1, versículo número 15, quiero que veamos lo que es esta fe y este amor que nos enseña el apóstol Pablo, unidos en sus propias cartas. Dice, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, que hay entre vosotros, y de vuestro amor por todos los santos. Fe y amor. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 1, versículo número 3. Teniendo presente, dice el apóstol Pablo, sin cesar, delante de nuestro Dios y Padre, vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Obra de fe, trabajo de amor. En esta misma carta, en el capítulo 3, versículo número 6, dice, pero ahora Timoteo ha regresado a nosotros y nos ha traído noticias de vuestra fe y amor. Fe y amor. La segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo número 3, Pablo dice, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. Aquí nos habla de una fe creciente y un amor creciente que aumenta. Y por último, Filemón, versículo número 5, Pablo dice, porque oigo, hablando en este caso de Filemón, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Cuando tú y yo amamos de manera verdadera a Cristo Jesús, vamos a amar también a todos los santos, a nuestros hermanos y aún a nuestros enemigos. Entonces este versículo número 14, de manera especial, Pablo introduce el inicio con esta gracia de nuestro Señor Jesucristo, que fue más que abundante. La expresión es que fue suficiente para salvar mi pecaminosidad. Pero también nos enseña con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús.
Lo que nosotros vemos en la persona de Cristo y lo que Cristo mismo trae como demanda en nosotros por la persona del fruto del Espíritu Santo para que nosotros podamos ejercitar el fruto de la fe, el fruto del amor. Por eso es que Pablo nos dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Amén. Pues te damos muchas gracias, Padre, por tu bondad, tu misericordia, tu paciencia. Gracias por tu amor. Señor, gracias por esta obra poderosa de redención que tú has llevado a cabo a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias por tu Espíritu Santo en la vida de cada cristiano. Señor, gracias porque somos tu iglesia, tu pueblo. Gracias por el privilegio tan grande que tú nos has dado a cada quien de los que estamos en Cristo Jesús. Somos los únicos en todo el planeta Tierra que podemos experimentar ser nuevas criaturas. Los únicos quienes podemos experimentar todo un pasado borrado y lavado por la sangre de Jesucristo. Somos los únicos quienes podemos experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa conciencia lavada por tu sangre. Señor, gracias. No merecemos tanta bondad, pero a ti te ha placido mostrar no solamente tu carácter, sino llevarlo hacia adelante con cada quien de los hombres que creen en el sacrificio de Cristo. Pedimos en esta mañana, Dios, que tú tengas gracia sobre gracia en la vida de cada persona aquí entre nosotros, que aún no ha recibido a tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador. Que tu gracia se manifieste, Dios, que puedan ver el amor incondicional, el amor que no entenderemos jamás, del cual Dios ha manifestado en la persona de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, donde Él fue hecho pecado por el Padre para que nosotros pudiéramos ser justicia de Dios en Cristo Jesús. Fue Cristo quien nos ha redimido de la maldición de la ley, lo que no pudimos cumplir, lo que nos condenaba, hecho por nosotros maldito. Cargó con todos nuestros pecados. Ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Nosotros le tomamos en poco, Dios, pero tu gracia a nuestros días ha manifestado algo tan real y verdadero, algo poderoso como es el sacrificio de Cristo, una vida real, una vida transformadora, un amor quebrantador. Vale la pena servirte, Padre. Tú eres lo mejor que ha ocurrido. Es una honra servirte a ti, Dios. Hasta el último aliento de nuestras vidas queremos servirte a ti, Cristo. No hay nada mejor que estar en tus brazos. No hay nada más seguro que Cristo. Gracias por esta eternidad que estamos viviendo en este lugar, Dios, sino también te damos las gracias por la eternidad que nos espera junto a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre.